el sacrificio expiatorio de Jesús y haberlo creído y aceptado en su corazón. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe, el oír de la palabra por la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Es decir, ellos habían ya incluso hasta padecido por la causa del nombre de Jesús, pero ¿por qué todo eso fue en vano? Aquel, pues, que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, ¿hacíanlo por las obras de la ley o por el oír de la fe? Vamos a ver qué podemos aprender en esta mañana, porque en este capítulo va a hablarnos Pablo acerca de la ley y de la fe. Tomen sus lugares ahora sí y vamos a iniciar con esta palabra que hoy yo estoy seguro puede ser de mucha bendición y de conocimiento para sus vidas. La razón por la que utilicé esta expresión, oh Gálatas, ¿quién fue quien los fascinó? Vamos a tratar de responder de una forma bíblica acerca de esto que Pablo está diciendo. En los dos primeros capítulos que ya nosotros pudimos estudiar, vimos cómo Pablo defiende su autoridad apostólica y el llamado por Jesucristo, y no solamente llamado por Cristo, sino enseñado por Cristo y enviado por Cristo. Es decir, esta parte de lo que el apóstol Pablo escribió, creo que ya quedó claro que sí, efectivamente, él es llamado por Jesucristo. Y vemos así que él es quien, o pudiéramos decir, después de haber él ya claramente defendido su apostolado, después de que él ya pudo con toda autoridad y pruebas de su vida acerca de este enviado, eso significa que ahora sí, los Gálatas son a él a quien deben de escuchar, al apóstol Pablo. Y yo creo que esa es la razón posiblemente por la que el discurso sube un poquito de tono. Dijeron, es cierto, Pablo, tú nos diste la palabra, reconocieron, recibimos conocimiento, ahora recibimos también el Espíritu Santo, y ahora vemos que al subir de tono el mensaje del apóstol Pablo significa que es a él a quien sí hoy pueden con toda certeza escuchar y que les va a hablar la verdad. Escucharlo a él y no a los falsos maestros. Esto es muy importante. Por eso establecer con tu vida testimonial el llamado de Dios es la parte que le corresponde a aquellos que Dios llama, sean ministros, diáconos, facultades, los que ayudan, tienen que establecer, número uno, primeramente el llamado de Jesucristo, que la gente no pueda acusarlos, que la gente hable mintiendo, porque esa es la forma en que se ataca a un verdadero siervo de Dios, mintiendo y tratando de minar su reputación de cualquier forma, como le sucedió al apóstol Pablo. Cuando se logra esto, entonces eres una persona digna de que te escuchen. ¿Verdad que sí? Y no a los falsos maestros, que vienen precisamente del reino de las tinieblas, y aunque aparentemente a veces hasta pertenecen al cristianismo. Y en los capítulos 3 y 4, aquí Pablo aclara la verdad del Evangelio, hablando de la ley y de la fe. Esta es la nueva etapa en la que vamos a comenzar a entrar para comprender. Los falsos maestros básicamente estaban diciendo,
vean ustedes que la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no era suficiente, que su sacrificio no era suficiente tampoco, que el Espíritu Santo en el creyente no era suficiente. Imagínense ustedes lo que ellos estaban enseñando que no se podía entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo si no se circuncidaba. Y como vemos, siempre el religioso tiene la tendencia a hablar de Jesucristo y añadirle para poder decir que se requiere la ayuda de algo o de alguien para poder lograr la salvación, o se necesitan mis propios esfuerzos, o nuestro Señor y Salvador Jesucristo más la Virgen María. Imagínense ustedes de esta forma anulando el verdadero y real sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y poniéndolo muy por debajo de lo que realmente es el Evangelio que nosotros estamos aprendiendo. Este era un evangelio naturalmente adulterado y corrompido, queriendo añadir obras a la gracia y a la fe. Y por eso Pablo está tan preocupado por esto aquí en esta ocasión, que comienza precisamente este capítulo 3, versículo 3, versículo 1, llamándoles insensatos. La razón por la que vemos esta preocupación de Pablo es por la insensatez después de haber recibido un evangelio puro, no adulterado, un evangelio real, auténtico. Sin embargo, vemos que los perturbaban queriendo distorsionar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a Pablo le molesta que los gálatas hayan sido víctimas de eso. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Gálatas 5:1, donde Pablo nos amonesta y dice: estad firmes en la libertad en la que Cristo nos hizo libres, pero para que no volváis a ser presos del yugo de servidumbre. Es decir, el religioso siempre tiene la intención de hacernos regresar al yugo de servidumbre donde antes nos encontrábamos. Por eso les dice insensatos. Y la palabra insensatos es alguien que desprecia la razón. Vamos a tratar de describir por qué razón les llama Pablo así. Actuando de forma imprudente, de una forma irreflexiva y moralmente incorrecta. Escuchen ustedes, moralmente incorrecta, porque la inmoralidad es la base de todo pecado. Es decir, el área más importante donde un cristiano tiene que cuidarse es en el área moral, porque del área moral surgen todos estos pecados. Y por eso es que podemos decir con toda certeza que moralmente era una conducta incorrecta. Y por eso encontramos esto que Pablo les está diciendo. También significa alguien con deficiencia mental. Ya ustedes se imaginarán la importancia de entender lo que Pablo les está diciendo. Deficiencia mental. En este caso pudiéramos decir falta de sabiduría moral, imprudencia y desatino, rechazo de la verdad y actos irresponsables. Ahora, cuando nosotros definimos la palabra insensato, nos damos cuenta realmente la profundidad de lo que hay detrás de lo que Pablo les está diciendo a los gálatas. ¿Por qué? Porque rechazaban la sabiduría divina en favor de sus propias tradiciones, o incluso bajo sus propios deseos. Y esto es precisamente lo que los llevó a acciones irracionales
poniendo en riesgo su vida espiritual, poniendo en riesgo la vida eterna, poniendo en riesgo la salvación y bienestar, con la falta de obediencia. En Lucas capítulo 24, versículo 25, encontramos algo muy importante que Jesucristo habló precisamente con los discípulos que iban camino a Emaús. En esta porción de Lucas 24, versículo 25, miramos que cuando habla Jesús de insensatez, habla de personas de tardos de corazón para creer. Puede ser entonces que la insensatez es precisamente la que contiene cada una de estas definiciones que acabamos de leer. Cuando Cristo les dice a los que iban camino a Emaús, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quiere decir entonces que cuando Cristo les dice a estos discípulos esto, es precisamente lo que Pablo expresó también de esta forma, y su extrañeza, su conmoción y su molestia por la diserción de los Gálatas. No es posible que después de haber recibido un evangelio tan puro, tan santo, tan maravilloso y tan excelente, venga alguien y nos disturbe y nos llene con su insensatez, y que nosotros lo cambiemos por el evangelio que hemos nosotros recibido. La pregunta es, ¿quién fue el que quién fue el que les metió esta idea en la cabeza? Fueron los judaizantes. ¿Quién los fascinó? Los judaizantes. Aquellos falsos maestros que plagaron de una forma impresionante las iglesias de Galacia. Y por eso Pablo les dice, ¿quién nos fascinó? Esto significa que fueron encantados y engañados por medio de halagos y de falsas promesas. Es decir, vemos precisamente este tipo de enfermedad que ha surgido en la etapa en la que estamos viviendo. Pudiéramos llamarle la etapa del apostolitis. Es peligrosísima esa enfermedad, que es precisamente donde nosotros tenemos que enfocarnos. Cada tontería que vemos, y vemos que la gente lo sigue. ¿Y qué es lo que nosotros vemos cuando comparamos el sistema religioso que está obrando de una manera tan impresionante en este tiempo con el conocimiento de la Biblia? Vemos a gente realmente muy lejos del conocimiento de la Biblia. Y no porque nosotros seamos algo especial ni que somos algo importante, simplemente el conocimiento y la práctica de la Biblia nos dan a nosotros la sabiduría y el conocimiento para discernir cada tontería que estamos viendo en este tiempo, con esta enfermedad que es peor que cualquier plaga que pudiera atacar al mundo. Esto necesitamos entenderlo. Fueron encantados y engañados con halagos, promesas falsas. Y aquí el término indica que los judaizantes recurrieron a la manipulación de sus emociones. Es muy importante notar esto. Las emociones fueron manipuladas. Y cuando alguien es manipulado en sus emociones, es una persona muy fácil de engañar. Ahora, la palabra que salta a la vista aquí es hechizados. Porque es la palabra que viene precisamente de esto que acabamos de leer nosotros, que tiene que ver con fascinar. Fascinar significa hechizar. Y cualquiera pudiera decir, pero
¿cómo es posible que haya sucedido esto? Que hayan sido hechizados. Y noten ustedes algo muy importante, que no encontramos esa palabra en ningún otro lugar de la Biblia en referencia a los creyentes. Es el único lugar en la Biblia, o el único versículo en la Biblia, que hace referencia a los creyentes con esta palabra. Y la pregunta es, ¿qué está diciendo Pablo? Está diciendo que estos creyentes de Galacia estaban hechizados. ¿Por qué lo plantea el apóstol Pablo de esta manera? Y la pregunta es, ¿puede un verdadero cristiano ser hechizado? ¿Puede alguien que posee el Espíritu Santo ser hechizado, manipulado y engañado? ¿Puede ser alguien que ha sido regenerado realmente quien puede ser hechizado? Vamos a tratar de comprender lo que es realmente un verdadero creyente. Por ejemplo, si ustedes van conmigo a este mismo libro de Gálatas, y vamos a leer Gálatas 3, 26 y 27, y vamos a tratar de describir a un verdadero cristiano y a ver si es posible que un verdadero cristiano pueda ser hechizado. Dice en el capítulo 3, versículo 26, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Ahora, vamos a tratar de comprender, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Es decir, necesitamos, número uno, entender y visualizar que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están vestidos. Es decir, tenemos una protección espiritual en Cristo. Estamos cubiertos con Jesús. Ahora, los creyentes, a través de su fe en Cristo Jesús, han alcanzado una madurez espiritual como hijos de Dios. Es decir, tenemos que madurar a la medida de hijos de Dios, y su madurez espiritual como hijos de Dios es precisamente lo que significa estar ya no bajo la tutela de la ley o bajo la tutela de los ritos y ceremonias paganas. Ya no estamos bajo tutela de ningún espíritu inmundo, de ningún espíritu de brujería ni de hechicería, porque estamos revestidos del poder de Jesucristo. Y vamos a tratar de describir esto para entender lo difícil que es que un verdadero cristiano sea engañado. Es engañado el descuidado, el que no se cuida, el que no sabe cómo crecer y madurar en el Espíritu, porque si no creces y maduras en el Espíritu vas a terminar en la carne, como lo describe el apóstol Pablo. Porque ya no estamos bajo la tutela de la ley, es básicamente lo que Pablo les está diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice Romanos capítulo 6, versículo 14. Es decir, si nosotros estamos en la posición correcta a la que Cristo nos ha llamado, el pecado no se enseñorea de nosotros. Es imposible que el pecado se pueda enseñorear de nosotros, aunque naturalmente tenemos la obligación de obedecer los parámetros santos e inmutables de Dios que contiene el nuevo pacto. Aquí precisamente cuando está esto, entonces se tiene toda la autoridad moral que se requiere para poder caminar con Dios en nuestras vidas, porque andamos conforme al Espíritu. Gálatas 3:29. Vean ustedes, porque ya vosotros sois hijos de Cristo, ciertamente
la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa también somos nosotros herederos de las promesas de Dios. Es decir, todos los creyentes somos herederos de la bendición espiritual que acompañó el pacto de Dios con Abraham. Y por eso es que, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nada nos puede dañar. En el libro de los Romanos capítulo 6 versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos? Es decir, el verdadero creyente está vestido del poder de Jesucristo. Ahora bien, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados en Él a la semejanza de su muerte, también seremos a la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que el viejo hombre, o sea, nuestra vieja manera de vivir, fue crucificada, y el pecado ya no se enseñorea de ninguna manera de nuestras vidas, ya no se enseñorea de nosotros. Es imposible que aquel que sirve a Jesús sea condenado, sea engañado, sea hechizado por la falsedad que ahora estamos viendo como una corriente tan profunda en el mundo. Así que vamos a cuidar esta parte de nuestras vidas y sigamos adelante en el nombre de Jesús. Pero sin embargo, a pesar de todo esto que hemos hablado y todo esto que he tratado de hablarles acerca de lo que la Biblia habla, de lo que es un verdadero creyente, vemos que en esta carta se cuestiona la condición espiritual de los Gálatas. Con todo y eso, inicialmente, cuando vino el apóstol Pablo, dice la Biblia que recibieron el evangelio que predicaba, lo abrazaron plenamente, pero ahora dice que han quedado hechizados en el versículo que acabamos de leer. Y en el verso 3 dice: tan necios sois, que habéis comenzado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque es ahí precisamente donde está la verdadera regeneración. Es decir, esa es la obra del Espíritu Santo, la obra de regeneración, cuando viene el nuevo nacimiento. Allí es donde está el secreto. Y en el capítulo 4 del libro de Gálatas, vamos a leer versículos 9 y 10 para poder ir poco a poquito poniéndole fundamento a lo que significa realmente lo que es un verdadero cristiano. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? ¿Por qué? Guardáis los días, los meses y los tiempos y los años. Es decir, la pregunta o lo que Pablo les está diciendo: ¿por qué se dejan fascinar? ¿Por qué? Y esto los hace volver al sistema de reglas, de rituales, de ceremonias, de sacrificios, de guardar los días, los sábados, las lunas. Y escúchenme, es como regresar a rudimentos flacos, a rudimentos inservibles, a rudimentos que no tienen la provisión de salvación que contiene el real evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque los judaizantes habían dicho, la salvación está en Cristo,
La salvación es por gracia, la salvación es por fe, pero también por las obras de la ley. Es decir, entraban y decían, yo creo en todo lo que el pastor predica, pero yo no dejo a mi virgencita. O yo no dejo mi sistema de vida, yo quiero seguir viviendo como yo quiera. Me encanta la Biblia, me encanta la palabra, pero no ha llegado al corazón. Y eso es precisamente lo que tenemos que entender. La salvación entonces para los hechiceros es por obras y no por gracia. Y esa es siempre la mentira hechizante que plaga a la iglesia y a los verdaderos creyentes. Tan necios sois. Vemos cómo cada advertencia que contiene el Antiguo Testamento acerca de los falsos maestros y de las falsas doctrinas, y este tipo de, pudiéramos decir, de advertencias que existen, es importante que nosotros las analicemos y estemos conscientes de lo que nosotros estamos recibiendo. Sin embargo, los verdaderos creyentes, desde el punto de vista bíblico, aquellos que sirven a Dios con limpio corazón, con puro corazón, es imposible que puedan ser hechizados. Y nuestra seguridad está precisamente en aferrarnos a la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer, a proteger la verdad, a usar correctamente la palabra de verdad para poder mantenernos en Cristo. El apóstol Pablo anticipó precisamente en el capítulo 20 del libro de los Hechos, cuando reunió a los ancianos de Éfeso y les dijo, después de que yo me vaya, después de mi partida, se van a levantar entre ustedes hombres perversos, se van a levantar entre ustedes hombres rapaces que no perdonarán al ganado, para llevar discípulos tras sí. Cuando Pablo dice aquí, en esta parte del libro de los Hechos, para llevar discípulos tras sí, significa que algunos van a ser hechizados. Porque probablemente no todos tienen arraigado el evangelio en su corazón. Y Pablo les advierte a los de Éfeso que van a recibir golpes desde adentro y desde afuera. Porque Satanás siempre está buscando de asaltar a la iglesia de Cristo con engaños. Y el apóstol Juan dice, si alguien viene y trae algo diferente a lo que ustedes han aprendido, rechácenlo, es anatema. Hay que mantener la defensa por la verdad del evangelio. Hay que mantenernos firmes y hacia adelante, apegados al evangelio de verdad, al evangelio de nuestra salud, porque ahí es donde está la salvación de nuestras almas. En otras palabras, lo que Juan está diciendo, no lo dejen entrar y contiendan fervientemente y ardientemente y eficazmente por la fe que una vez fue dada a los santos. Es precisamente una batalla la que estamos librando, una batalla. Y el deber del pastor es guardar la verdad y predicar única y exclusivamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo al rebaño, para que los que estén realmente sirviendo con todo su corazón no sean engañados. Y no traer errores fascinantes, mensajes de error. Quizás enseñamos algo que no lo entendemos bien y después lo corregimos, pero eso no es engaño. Como precisamente surgió la idea del ecumenismo. En el año de 1994, generado por Charles Colson,
y se elaboró un documento que esencialmente decía de esta manera: debemos de dejar de evangelizar a los católicos romanos y abrazarlos como hermanos. En un sentido, yo puedo hacerlo predicando el evangelio, pero yo no puedo permitir que se meta todo tipo de mentira al conocimiento y a la práctica del evangelio que tenemos. Debemos de dejar de evangelizarlos y abrazarlos como hermanos. Imagínense ustedes la idea: evangélicos y católicos juntos. Y una larga lista de cientos de pastores firmaron ese documento. Yo creo que si hubiera habido un Pablo allí, les hubiera dicho: ¿quién los fascinó? Insensatos. Para querer mezclar la luz con las tinieblas. Algo que es imposible. Imposible. Y eso significa entonces que afirmando con esto que hicieron, abrazaron el catolicismo romano. Una ideología que exige obras. Una ideología de hechicería. Una ideología de idolatría. Una institución atestada de brujería. Abrazar esta ideología es estar hechizado. ¿Es algo personal? No, es contender eficazmente por la fe. Que les amamos y quisiéramos que nadie se pierda, lo estamos haciendo predicando el evangelio por todos lados, por todos medios, de todas formas. Pero el evangelio puro y santo es incorruptible. Nadie lo puede corromper. Porque el evangelio es la verdad de Dios hablada sin la ayuda del hombre. Porque Cristo en su sacrificio hizo todo lo que se requería, hizo todo lo que necesitaba, derramó hasta la última gota de su sangre, y la remisión de pecados no necesita la ayuda de un sacerdocio romano. Porque están no solamente llevando a cabo un sacerdocio ilegal que no les pertenece desde el punto de vista bíblico, sino también mentiroso, hechicero, violador de la Biblia, y está completamente fuera de lo que la Biblia nos enseña. Porque cuando Cristo hizo el perfecto sacrificio en la cruz del Calvario, inmediatamente se tuvo que quitar el sacerdocio. Y si fue removido el sacerdocio, entonces también es necesario que también se hiciera la mudanza de la ley, de los sacrificios, de los ritos, de las ceremonias, de las lunas llenas, de los días de fiesta. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo enclavó todas esas festividades en la cruz de Cristo, y ahora Cristo es el único que puede dar salvación y vida eterna a través de un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, hecho una sola vez. Una sola vez, porque con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Ya no estamos bajo las obras de la ley, sino estamos bajo la fe y las obras de la gracia de Dios. Bajo el evangelio de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bonita es la Biblia, qué preciosa es la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar muy alertas y descubrir todas las artimañas del enemigo para que no caigamos en el error. Y podemos ver entonces que hay iglesias que están llenas de personas hechizadas, que están confundidas acerca del evangelio de la fe y de la gracia en Cristo Jesús. Y la palabra hechizar del griego significa intentar hacerle daño a alguien. Vean ustedes,
intentar hacerle daño a alguien mediante mentiras, engaños o falsas promesas. Y todo esto está relacionado con hechizos mágicos, hechicería, el mal de ojo y con el poder demoníaco. Y esto con una falsa doctrina. Y como nosotros notamos que esta es una batalla que nunca termina, porque Satanás continúa propagando las mentiras fascinantes. Y el embrujo es siempre una desviación del verdadero evangelio que tiene que ver con la salvación. ¿Cómo es esto? Propias obras, rituales, sacramentos, moralidad. Que es lo destacado precisamente del catolicismo romano. En el capítulo 13 del libro de Mateo, con esto termino, porque los miro muy serios, me que ya se enojaron. En el capítulo 13 del libro de Mateo, encontramos palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y está precisamente, hay una parábola que es la parábola del sembrador. Vemos que Satanás puede arrebatar la semilla del evangelio en ocasiones antes de que pueda ser sembrado. Si ustedes leen esta parábola, hubo semilla que fue arrebatada antes de ser sembrada, antes de que pudiera ser productiva, antes de que alguien pudiera entenderla. La segunda cosa es que Satanás es que una vez que el evangelio ha echado raíces y los creyentes, comienzan a crecer y a florecer, el segundo enfoque de Satanás es sembrar cizaña entre el trigo. Es decir, introduce a falsos creyentes en un evangelio falso junto a verdaderos creyentes, arrebatándolo a menudo por falta de comprensión. Y por eso es que cuando hay falta de comprensión, cuando hay falta de comunión, cuando hay falta de entendimiento, entonces comienza a crecer la cizaña. Cizaña corrupta entre el trigo. Pero el problema no es la semilla, porque la semilla es sembrada. El problema está en la percepción, el problema está en la recepción. El evangelio no es el problema. La predicación de la palabra de Dios no es el problema es que hay un corazón que a lo mejor no está sensible. Hay tierra insensible, a lo mejor está dura, a lo mejor está llena de piedra. O duro el corazón y no entra la Biblia. La escuchas 50,000 veces y no entra la palabra de Dios. Sigue igual. Gloria a Dios. La misma cara de papujado toda su vida. No cambia su carácter, no cambia su estilo de vida, hasta peor se hace. ¿Acaso es el problema la semilla? No, el problema es la tierra. El problema es un corazón duro. Esto mismo sucedió en Galacia. La palabra había venido, cayó en buena tierra y la semilla había dado origen a la vida, y esa vida estaba floreciendo, esa vida estaba creciendo, estaban felices, estaban contentos, pero aparecen los judaizantes. Comenzaron a sembrar mentira. Comenzaron a sembrar cizaña entre el trigo.
Y Pablo estaba sorprendido, no podía creer con cuánta facilidad habían sido engañados. Gálatas 3:3. Increíble, ¿cómo es posible que tan fácilmente hayan sido engañados? Vemos entonces que esta facilidad con que fueron engañados es la noción precisamente de lo que contiene nuestra naturaleza humana, caída, pecaminosa, débil. Y el cristianismo, escuchen bien esto, esta es la base del cristianismo, apréndanlo en esta mañana. Se trata de pensar con claridad. Ahí está la base del cristianismo. Se trata de ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Pablo les está diciendo por qué les es tan difícil pensar y crecer. ¿Por qué es tan difícil pensar y crecer? No es solamente incapacidad mental, sino un corazón pecador, un corazón duro, un corazón expuesto al descuido de la verdad. La mente no se aplica a examinar cuidadosamente la verdad, porque el corazón no está diligente, no está dedicado, no está enfocado a la verdad. Y por eso Pablo les dice, son necios y se han dejado hechizar. Para poder protegernos, tenemos que amar profundamente la verdad del Evangelio, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Escúchenlo muy bien en esta mañana. Tenemos que amar profundamente la verdad. Hoy es el día para que comiences a amar profundamente la verdad del Evangelio. No importa cuántos años tengas sirviendo a Cristo, hoy puedes decirle, Señor, quiero amar profundamente la verdad. Quiero amar, quiero leer la Biblia. Quiero crecer y madurar, quiero ser diferente. Eso podemos hacerlo nosotros, cada uno de nosotros, todos los días, a cada instante y a cada momento. Podemos hacerlo quizás eventualmente y decirle, Señor, quiero amar y quiero que la verdad sea la parte más esencial de mi vida. ¿Cuántos se lo quieren decir al Señor? Pónganse de pie en esta mañana. Quiero amar la verdad profundamente. Si tú vienes aquí a este altar a adorar junto conmigo, estás diciendo, quiero amar la verdad profundamente para no ser engañado, para detectar la falsedad, que Dios te dé discernimiento para detectar la mentira y dejar que la verdad del Evangelio crezca, madure todos los días de mi vida. ¿Cuántos quieren venir aquí a este altar y decirle, Señor Jesucristo, quiero amar profundamente la verdad para no ser hechizado, para no ser engañado? Quiero decirte que te amo, decirte que te adoro. Gracias por tu amor, mi Dios. Que tú eres mi Yo amor. también, Señor, quiero amar Señor, profundamente la verdad. Postrarme en tu Quiero que la presencia, sea parte llenarme de tu integral gozo, de mi vida y de mi tu corazón. dulce voz, Señor. No voy a permitir Quiero que la
decirte que te amo, decirte que te adoro, que tú eres mi amor, Señor. Quiero mostrarme tu presencia, llenarme de tu gozo, oír tu dulce voz, Señor. Quiero conocerte más, oh mi Señor. Quiero caminar a tu lado, mi Señor. Quiero conocerte más, oh mi Señor. Quiero caminar a tu lado, mi Señor. Decirte que te amo, decirte que te adoro, que eres mi amor, Señor. Quiero gozar de tu presencia, llenarme de tu gozo, oír tu dulce voz, Señor.